es viernes 29 de septiembre. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Manuel, buenos días. Muy buenos días. También es un placer saludar a las personas que están con nosotros a través del 104.5 FM Radio Sonora y también a quienes informan a través de nuestra transmisión vía Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Pero vamos inmediato con las noticias. Así es, nos estamos enlazando con Azucena Sandoval hasta la sala de redacción. Nos comenta Azucena sobre lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada, la consecuencia de las lluvias de las últimas horas. Buen día, Azucena. Te escuchamos, Azucena. Hola, muy buenos días, Célida y Manuel. Efectivamente, en las últimas horas la lluvia ha afectado diversos puntos de la capital. Una tragedia ocurrió precisamente a raíz de la gran cantidad de lluvia que cayó durante las últimas horas. Esto fue en el Puerto de la Libertad, específicamente en la colonia San Rafael, sobre el kilómetro 32 de la carretera al Puerto de la Libertad. Estamos viendo en las imágenes cómo socorristas de las diferentes unidades, de igual manera parte del grupo USAR, están participando en las labores de rescate de una familia completa que quedó soterrada luego del desprendimiento del lodo, lo decíamos, sobre la colonia San Rafael de la carretera del Puerto de la Libertad. 4 fueron las víctimas en esta oportunidad, ya lo estamos viendo en las imágenes. Los nombres son Valeria Vanessa Castellón, de 5 años, Herbert José Torres Castellón, de 8 años, la madre de estos menores, Carla Vanessa Castellón, de 30 años, y también el padre, quien fue localizado dentro de esta vivienda y que lastimosamente no pudieron rescatarlos con vida. Fue la situación bastante complicada precisamente para realizar el rescate de estas personas. Lo decíamos, miembros del grupo USAR llegaron al lugar. Vamos a escuchar las declaraciones de parte de estos socorristas. Quien también llegó a esta zona fue Miguel Ángel Jiménez, alcalde del Puerto de la Libertad. Vamos a escuchar las informaciones. La casa destrozada completamente, eran 2 paredes las que estaban encima de las personas, completamente inaccesible el terreno al momento de llegada, mucha piedra, mucho lodo. Un lodo bastante denso y líquido a la vez, pesado para poderlo evacuar. Se logró accesar primero los compañeros que vinieron de la unidad de Cruz Verde con apoyo de los lugareños. Se recuperó el cuerpo de la niña, por desgracia no tenía signos vitales. Entonces posteriormente se sigue la búsqueda, se incorporan los demás cuerpos de socorro, hermanos, a trabajar con nosotros. Se coordinó todo en conjunto. Se hicieron equipos de trabajo, se relevaban cada 15 minutos y se logró acceder a los otros, al cuerpo del padre y posteriormente al de la madre y al del niño. Es lamentable ver esta situación con esta gente tan pobre, tan humilde, y para mí, le digo honestamente, que es algo increíble que haya pasado esto, porque son tierras firmes, son cortes los que hay, pero con la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Reiteramos, colonia San Rafael del Puerto de la Libertad, 4 personas resultaron fallecidas luego del desprendimiento de lodo precisamente que se dio en este lugar. Vamos también a escuchar parte de las declaraciones de uno de los familiares, quien decía que el padre no había sido identificado, al parecer no tiene mucho contacto, únicamente fue identificado como Víctor. También pedía ayuda para poder identificar y que los familiares de este hombre pudieran llegar a este lugar. Compañeros. Familia, recuérdese que hay que hacer lo humano posible y bueno, lastimosamente pues pudimos rescatar los cadáveres, pero realmente ya ninguno estaba con vida. Entonces ahorita nomás estamos como averiguando el nombre del esposo, tal vez por si alguien puede, alguien por la televisión. Nosotros lo conocemos como Víctor, su esposa se llama Carla Vanessa Castellón Vargas. Tal por si alguien conoce, ¿verdad? Los niños, pues ahí están, así que si alguien puede ver y puede notificar por el nombre de la esposa, tal vez pueden dar con el familiar de él, porque no podemos encontrar el apellido de él. Eran las declaraciones, lo decíamos, de uno de los familiares de estas personas que quedaron soterradas, compañeros, y que pedía ayuda precisamente para poder identificar el cuerpo. A eso de las 4 de la mañana todavía no se tenía conocimiento del apellido, de la edad de esta persona que fue identificada, lo decíamos, como Víctor.
Azucena, datos importantes respecto a esto, el grado de vulnerabilidad de algunas zonas, sobre todo en la costa salvadoreña, lo refleja esta situación que acaba con la vida de estas 3 personas, una familia, se puede decir, padre, madre e hijo. Efectivamente, Manuel, sin embargo, lo reiteraba el alcalde, esa zona no era susceptible precisamente a desprendimientos de tierra. Él aseguraba que era una zona bastante firme y de igual manera la vivienda no era, por ejemplo, de lámina, como en otras ocasiones ha sucedido de que estas tragedias se dan precisamente en casas que no están debidamente construidas. Esta efectivamente sí estaba construida, sí tenía una parte de lámina, pero no era precisamente la parte principal. 4 víctimas resultaron en esta oportunidad. Bueno, Azucena, muchas gracias por el reporte. Yo creo que muchas personas de las que nos están viendo dirán, bueno, si es que anoche casi no llovió, es que no llovió, digamos, en todo el territorio, pero hubo zonas donde sí se registraron lluvias y eso nos hace preguntarnos también qué es lo que podemos esperar para las próximas horas, qué nos dice el pronóstico, y por eso ya está con nosotros también Lorena Mengíbar, que nos va a actualizar sobre este tema. Así es, despedimos a Azucena y ahora vamos con Lorena para que nos hable de la situación climática que podemos esperar. Lorena, realmente una situación grave la que ha vivido en este caso la costa. Sí, bueno, 5 de la mañana con 35 minutos y bueno, el clima parece que va a continuar las condiciones similares a las que hemos estado experimentando a lo largo de toda la semana. Se espera el ingreso de una onda tropical que estaría afectando de igual manera, con mucho énfasis en la zona norte de nuestro país y en la zona de la cordillera volcánica. Así que por el momento el mapa no lo refleja, pero bien, nuestra compañera Marcela nos cuenta los detalles de qué podríamos estar esperando para el fin de semana. Es un hecho que hemos estado anticipando desde el día lunes y Marcela ya nos tiene los detalles. Adelante. Y precisamente para ampliar esta información me he trasladado hacia el Ministerio de Medio Ambiente para saber si va a estar lloviendo durante este día y el fin de semana. En esos momentos me acompaña el meteorólogo de turno, Napoleón Galdames. Muy buenos días, ¿qué nos espera para las próximas horas? Sí, buenos días. Para este día estamos esperando desplazamiento de una onda tropical y así al mismo tiempo tenemos la zona de convergencia intertropical sobre nuestro país. Es por eso amanecimos con mucha nubosidad. Esperamos seguir así, con el cielo entre medio nublado y ya a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, vamos a ver las primeras precipitaciones, principalmente en la cordillera volcánica y luego hacia la noche zona norte y luego hacia la cordillera volcánica. Esperamos mucha lluvia para este viernes y todo este fin de semana debido a la zona de convergencia intertropical y una baja presión que se ubica sobre Guatemala. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población que transita en carreteras como la de Los Chorros, que viven en zonas vulnerables, cerca de los ríos? Sí, correcto. Esperamos un panorama lluvioso, así que mucha precaución a toda la población, a los conductores, en especial las personas que viven en zonas de alto riesgo. Hay que estar pendientes en el transcurso de las lluvias y acatar recomendaciones de protección civil. Hay que recordar que hemos tenido mucha lluvia durante todo este mes y cualquier cantidad ya puede provocar algún problema. ¿Y en la zona costera? En la zona costera solo la nubosidad prácticamente está normal, las olas y las mareas. Ok, muchísimas gracias, Napoleón. Y bueno, compañeros, esa es parte del informe con respecto a las lluvias que se esperan para las próximas horas en territorio salvadoreño. Muchas gracias, Marcela, por este informe y escuchábamos de parte del meteorólogo directamente lo que se proyecta para el fin de semana. Ya usted lo escuchó, a partir del mediodía podríamos estar esperando las primeras precipitaciones y mucha atención también en la zona norte de nuestro país. Se estará desplazando por la zona de la cordillera volcánica y esto estaría generando las condiciones anteriormente escritas. Así que reiteramos ese llamado a las personas que viven en zonas de riesgo, en los alrededores de puentes o ríos que están con tendencia a crecer, o las personas que están cerca de laderas. De igual manera, pues ya hay un grado de vulnerabilidad mayor. Sí, decía él, bueno, el problema es que ha estado lloviendo durante los últimos días y ya cualquier cantidad de lluvia podría venirnos a afectar, así que hay que estar prevenidos, hay que estar pendientes también de lo que dirán las autoridades de protección civil en este caso. Exactamente, bueno, ahí veíamos parte del mapa, el mapa satelital también, que nos muestra la cantidad de humedad que hay sobre la región centroamericana. Ya en estos días también se experimentó problemas en la zona oriental del país con inundaciones, el desbordamiento del Río Grande en San Miguel. Y bueno, hay que estar alertas porque aunque Protección Civil ya cambió, digamos, el nivel de alerta de amarilla a verde, las condiciones climáticas podrían variar y también sería tal vez en cualquier momento o cuestión de horas para que Protección Civil reaccione una vez más y haga las advertencias pertinentes respecto a las condiciones lluviosas que podemos esperar en las próximas horas en la región. Sí, valdría la pena que esta información sirviera de llamado para las personas
que todavía lo están pensando, que todavía tienen esa duda de evacuar o no evacuar. Bueno, no hay que esperar que tal vez haya un anuncio, sino también es mejor prevenir. Bueno, vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Lorena, por el reporte. Un gusto. Bueno, vamos a revisar otras noticias que son titulares en este día viernes, muchas en el campo político, y le vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, ya aprobada la reforma al sistema de pensiones, ¿cómo la verá reflejada usted en su boleta de pagos? ¿Y qué pasará al jubilarse? Analizaremos el impacto de las modificaciones a la ley de pensiones. También le contamos que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, agradeció a los diputados y organizaciones que influyeron en la aprobación de la reforma previsional. La calificó como un avance importante para sanear las finanzas públicas. Y en otros temas, funcionarios y elementos de seguridad pública bajo la amenaza de las pandillas. Informes de inteligencia hablan de un plan de los grupos criminales para unirse y atentar contra la vida de ellos a partir de enero próximo. El origen volcánico del lago de Coatepeque sería la causa de su color turquesa en las últimas semanas. Biólogos y vulcanólogos se encuentran en el país analizando este fenómeno. Hay que mencionar también que las modificaciones al sistema de pensiones tienen el claro propósito de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas, pero también estarían garantizando mayor y más rentable ahorro. Así es, pero conozcamos algunos aspectos importantes que usted debe tomar en cuenta sobre estas reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa. La modificación se resume de la siguiente manera, según el presidente de las administradoras de fondos de pensiones. Yo como individuo, según las nuevas disposiciones legales, voy a ahorrar más. Una parte en mi cuenta individual, otra en una cuenta en la que todos aportamos y que va a tener una garantía doble. La cotización pasará del 13 al 15%. La empresa para la que trabaja aportará un 7.75% del equivalente a su salario y del sueldo a usted le descontarán mensualmente un 7.25%. De ese 15%, un 8.1% irá a su cuenta individual, otro 5% se irá a un fondo solidario que es para garantizarle una pensión de por vida aunque usted se haya acabado el dinero ahorrado en el otro fondo. El 1.9% servirá para pagarles a las AFP por la administración de los fondos. Aquí hay una reducción del 0.3% en las ganancias que ellos recibirán. El ahorro se sumará a la rentabilidad ganada y se dividirá entre 20 años, durante los que se espera que usted reciba una pensión. La pensión mínima se mantendrá en $207 y esta aplica para todos aquellos que ganan menos de $600. Otro cambio importante es que al tener 10 años laborando, usted podría solicitar que se le entregue un 25% de esos fondos, pero será como un préstamo, tendrá que regresarlos. Los trabajadores optados, es decir, los beneficiados con el conocido decreto 100, tendrán como pensión hasta un 55% máximo de su salario. Ese será el techo, no más de $2.000. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, tenemos más información sobre este tema. Algo en lo que coinciden el gobierno, asafondos y analistas es que esta reforma no es sostenible en el tiempo, es decir, debe ser revisada y se ha establecido que cada 5 años la primera revisión sería en 2022 y en esa podría modificarse algunas de las situaciones como por ejemplo la edad de jubilación. Entre los requisitos pues, para la jubilación, pues como decíamos es la edad, actualmente se mantiene para las mujeres 55 años y para los hombres 60 años, pero aquí queda el compromiso plasmado para hacer una revisión ya en un aspecto o un espacio de tiempo determinado. Bueno, y hay una de las novedades que también ya se empieza a cuestionar un poco es el autopréstamo. Esto es algo que ya está funcionando en países como por ejemplo Perú. Sin embargo, pues queremos presentarle a ustedes los detalles para que podamos entender el contexto en el que se va a llevar a cabo. Un dato que han dejado claro la gente que administra los fondos de pensiones, dicen que esto no va a ser de inmediato, que todo el mundo que tiene 10 años de cotización va a poder hacer un préstamo. Hay un calendario que se va a seguir y se va a comenzar con las personas de mayor edad. Pero veamos el reporte que tenemos preparado.
Luego de 10 años trabajando y cotizando, usted ya podrá optar a ese préstamo, pero por ejemplo, si usted en ese tiempo ha ahorrado $10,000, le podrán prestar $2,500, es decir, será un 25%. Sin embargo, si usa el dinero, debe saber que se lo autopagará, además de la rentabilidad que hubiese generado el dinero si no lo hubiese sacado. Es como que pague un interés. Si por ejemplo usted no ha devuelto nada de ese dinero o menos de la quinta parte de él, deberá trabajar 5 años más. Pero si ya está pensando en solicitar el 25% del ahorro, debe saber que este año solo podrán optar a ese beneficio los hombres de 58 años en adelante y las mujeres que tengan más de 53. Ya existe una tabla gradual de edades, de manera que para 2023 el beneficio estará disponible para los hombres mayores de 42 años y las mujeres de cualquier edad. Será hasta el año 2024 que no habrá restricciones de edad ni para hombres ni para mujeres y ya se podrá hacer uso de esa opción de préstamo. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Pero también hay más aspectos que usted debe conocer sobre el nuevo sistema previsional. Habrá un beneficio de longevidad al que tendrá acceso cuando hayan transcurrido ya 20 años después del otorgamiento de la pensión de vejez o como máximo cuando cumpla 85 años en caso de hombres y 80 en el caso de las mujeres. También usted debe conocer que la ley protege para que los ahorros no sean usados con otro fin. Quedó establecido en el artículo 77. La reforma también asegura que la edad de jubilación se revisará en el año 2021 para que inicie en el 2022 con modificación de ser necesaria. También es importante que usted sepa que la pensión mínima será revisada cada 3 años por un comité que va a decidir si es necesario incrementarla o no. Los optados deberán pagar una tasa de 3% si su pensión es hasta 3 veces la pensión mínima, hasta un porcentaje del 10% cuando es más de 8 veces la pensión mínima, para que usted lo tome en consideración. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque tanto el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maynes, dieron el visto bueno a la aprobación de la reforma al sistema, aunque aseguraron que es tiempo de iniciar conversaciones para encontrar solución a otros problemas financieros que aquejan al país. Hay que felicitar a la Asamblea Legislativa y, por supuesto, reconocer el esfuerzo concertado para dar un gran primer paso en esta dirección. Dar las felicidades a la Asamblea para aprobar la nueva ley de pensiones y llegar a un acuerdo que muestra que sí es posible en este país para llegar a un acuerdo. Y ahora sí puede decir que puede empezar con la ley fiscal. Bueno, y más datos sobre la reforma de pensiones y su incidencia usted lo va a poder conocer también en el espacio de la entrevista cuando falten 10 minutos. Para las 8 de la mañana va a estar con nosotros el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino, dándonos aspectos puntuales de la reforma y también su evaluación de algunos elementos que la misma contiene. Les recordamos, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, el presidente de Asafondos esta mañana de viernes. Desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a enlazarnos ahora con uno de nuestros equipos. Néstor Hernández nos comparte información. Néstor, te escuchamos. Manuel, buenos días. También un poco siempre muy importante en nuestro país porque hace algunos días, estamos hablando hace unos 4 meses, en el mes de mayo, un ciudadano solicitó información a la Comisión de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a 400 funcionarios y exfuncionarios del país. Él solicitó las auditorías de patrimonio. Sabemos que la Comisión de Probidad se encarga de esto específicamente y así poder encontrar o no algún tipo de indicios si hubo algún tipo de enriquecimiento ilícito o también de peculado, pues sabemos que son muchos los funcionarios en nuestro país. ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que esta sección de probidad tardaría cerca de 11 años en poder recabar toda esta información, porque estamos hablando de 400 funcionarios y exfuncionarios, tanto diputados de la Asamblea Legislativa de periodos anteriores, también del Tribunal Supremo Electoral del periodo 2009-2014, entonces 11 años tardaría la sección de probidad en recoger estas 400 declaraciones de patrimonio por parte de estos funcionarios. Lo que ha dicho también el Instituto de Acceso a la Información Pública, que por supuesto está exigiendo que se entregue esta información,
es que se organice esta sección de probidad para que pueda salir rápido con este pedido que ha solicitado este ciudadano. Pero esta es parte de la información que les tengo en cuanto a esto, compañeros. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes como Red Salvadoreña de Medios para llevarle la información de si se va a cumplir o no por parte de esta institución o cuánto tiempo les va a tomar en realidad, porque 11 años sí parece bastante, pero vamos a ver si logra salir o en cuánto tiempo les toma, compañeros. Así es, bueno, uno de los datos importantes de los que se ha hablado y se ha discutido en los últimos años ha sido, digamos, la necesidad de reforzar la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Néstor, por tu reporte. Buenos días. Buen día para ti también. Pero bueno, también estamos muy al pendiente. 6 de la mañana con 1 minuto, nos estamos enlazando con Julio Guevara, que se encuentra desde la Alameda Juan Pablo II y desde ahí nos comparte la noticia. Buenos días, Julio. Hola Célida, tal como lo dices, estamos en la final de la Juan Pablo II y mira la carga vehicular en este momento. Sabemos que el sector donde nos encontramos es complicado. ¿Por qué razón? Porque las filas de vehículos, los automovilistas se conducen ya sea para el centro de San Salvador o Soyapango. Puntos complicadísimos en cuanto a tráfico se refiere. Te cuento que al menos en este sector los semáforos no están funcionando, pero ¿por qué razón? Porque en este momento los automovilistas deben guiarse por las indicaciones de los policías. No es que los semáforos estén en mal funcionamiento, no, se está ignorando la luz porque se están dejando guiar por los policías. La razón específica, compañera, es que los policías hasta cierto punto vuelven más ágil la carga vehicular por la misma razón de las largas filas que existen en la zona. Si vemos los carriles que conducen a la zona del Boulevard del Ejército, en este momento está todo con normalidad. De igual manera como ingresa el tráfico en la Juan Pablo II. Nos vamos a girar para que podamos observar cómo es el comportamiento de los vehículos rumbo a la zona del parque infantil. Ya se pueden observar filas de vehículos que hasta cierto punto complican el flujo vehicular en este importante sector de la capital. Y ahí vemos a los peatones cruzándose estos 3 carriles por la razón que acá no hay pasarelas. Compañeros, así el panorama. Bueno, Julio, gracias por el dato. Tenemos ahí una idea clara de lo que está ocurriendo, de cómo amanecemos en esta arteria que es una de las principales, la Alameda Juan Pablo II. Sí, y qué importante lo que nos decía Julio, un problema ahí que no hay pasarelas y observamos a la cantidad de personas que se ven en la necesidad de cruzar la arteria y exponer sus vidas también. Buenos días nuevamente. Buenos días nuevamente, ¿qué tal? ¿Qué tal Celia? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo están? Con la reforma fiscal que fue aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa. Este no es un tema nuevo, ya se ha venido hablando durante mucho tiempo y uno de los problemas que se ha presentado está el desequilibrio entre los ingresos producto de la recaudación de impuestos y el gasto que hace el gobierno. Hay quienes creen que el acuerdo debe tener restricciones y la formulación de impuestos que incrementen la recaudación. Vuelve a sonar el tema de ajustar el IVA y la posibilidad de un tributo predial o para rentas altas. También se ha considerado la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exija el cumplimiento de metas específicas en El Salvador en materia fiscal. Y siempre hablando de temas económicos, luego de la aprobación del préstamo de $260 millones que hizo el gobierno para saldar algunos compromisos que tiene con diferentes sectores, algunas empresas dicen ya tener claro cuál es el rumbo que tiene o que lleva el país más bien, sobre todo el sector del servicio de energía eléctrica. Veamos el informe. El gobierno adeuda 9 meses de subsidio eléctrico que beneficia a miles de salvadoreños a las empresas distribuidoras. El monto asciende a más de $30 millones y podría incluso, según la agencia de calificación Fitch Ratings, poner en riesgo la distribución del servicio a nivel nacional, luego de la aprobación de más bonos equivalentes a $160 millones para que el Ejecutivo honre sus deudas al cierre de 2017. El panorama, según representantes de las empresas energéticas, es más alentador. Hubo aprobaciones para generarle fondos al gobierno para poder cubrir el subsidio. Yo esperaría que en los próximos días, una vez se ejecuten las aprobaciones prácticas que hay que implementar, estaremos solucionando. La deuda que el gobierno mantiene con las distribuidoras llevó, por ejemplo, a que Guatemala decidiera dejar de vender energía a El Salvador. De ahí que la calificación de las distribuidoras salvadoreñas descendiera a CCC, por considerarlas de mala paga. Algunos sectores incluso plantearon en los últimos días un escenario oscuro, asegurando que era posible un apagón, pero
Nosotros, nuestra reacción normal es tratar de que en la medida que se nos atrasan los pagos, no podemos cubrir a todos los proveedores. Evidentemente esto genera atrasos a ellos en la compra de combustibles, aquellos que dependen de combustibles. Sin embargo, vemos el invierno ha estado generoso y nosotros no anticipamos ninguna limitación en la capacidad de generación. Será cuestión de días, supuestamente, para que el Ejecutivo salde su deuda. Pese al panorama que se ha generado desde 2016, empresarios dicen tener nuevas apuestas. Incluso lanzaron el proyecto de energía solar Bósforo, con el que pretenden dar mayor impulso a la generación de energía verde por medio de módulos fotovoltaicos. Se desarrollará en 3 etapas y entrará en función a partir de mayo del año 2018. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Bueno, un dato importante que debemos conocer respecto a la deuda con el sector eléctrico es que alcanza, según Abraham Bichara, la persona que estaba dando declaraciones en la nota anterior, alcanza los 36 millones de dólares, para que tengamos una idea de por qué es tan importante saldar esta deuda que se mantiene entre el Ejecutivo y el sector energético. Bueno, vamos a estar pendientes. 9 minutos en este día 29 de septiembre, estamos despidiendo ya casi este mes, ya el lunes amanecemos en octubre y hay información que tiene que ver con seguridad pública. Este mes se ha caracterizado por eso, porque hay una alerta en esta materia. De hecho, las autoridades aseguran que, información de inteligencia les señala que, las pandillas estarían buscando algún tipo de acercamiento entre ellas para atentar contra los elementos de la policía y otros que trabajan, otras personas que trabajan en materia de seguridad. Tenemos un reporte completo que nos ha preparado Raúl Hernández. Las autoridades están bajo el fuego de los grupos criminales. En lo que va del año, 32 agentes policiales y 17 soldados han sido asesinados. La situación podría complicarse aún más en los próximos días. De acuerdo a información de inteligencia, las principales pandillas buscan unirse para ejecutar atentados. Sus víctimas serían policías, soldados, funcionarios y diputados. Las autoridades ya giraron órdenes para la autoprotección de sus miembros. El memorándum es cierto, nuestra institución tiene por norma generar hacia las unidades implicadas en acciones de contención, de combate o de prevención de delito. Las autoridades ha incrementado en la última semana. En 7 días se han cometido 196 asesinatos, contabilizando 28 homicidios cada 24 horas. En el año se han cometido 2.743 hechos violentos. Las intenciones serían hacer ceder al gobierno. La línea de la MS de incremento de homicidios va dirigida también contra personas que sí tienen algún tipo de vínculos con pandillas, pero que no es posible determinarlo en el mero momento que se hace la inspección. Por tal motivo, las autoridades continuarán con sus operativos en todo el país, incluso con las tanquetas en el centro de San Salvador, donde en las últimas horas asesinaron a una vendedora. Aún así, aseguran que los hechos violentos van a la baja. En San Salvador se han registrado 175, es decir que tenemos 173 homicidios menos que el año pasado. Esto equivale exactamente a un 50% en la reducción de los homicidios. Ante la escalada de violencia, algunos ciudadanos critican que las tanquetas deberían estar en las comunidades y no en el centro capitalino. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y siempre en materia de seguridad hay información que se genera cuando son las 6:23 minutos. Nos estamos enlazando con uno de nuestros equipos. Néstor Hernández, adelante con el reporte. Te escuchamos, Néstor, cuéntanos. Compañero Méndez, esto es el barrio Modelo, está realizando en estos momentos un operativo Casa Segura. Sabemos que esto lo hace la policía para tratar de llevarse sobre algún delito. En este caso, pues por ejemplo, acá vemos 2 jóvenes que están ellos esperando a ver qué es lo que dicen la Policía Nacional Civil, si tienen o no están verificando. En la zona que sí se encuentra, vamos a girar rápidamente.
se encuentra una persona que sí está esposado en este caso. Vamos a estar a la espera qué dicen las autoridades, porque lo único que se asegura es que él tendría un delito pendiente por el cual pues ya ha sido requerido. Acá vemos incluso la Policía Nacional Civil, estamos al interior de una cancha acá en este lugar, ya un par de minutos para que finalice el dispositivo Casa Segura, pero estamos a la espera. Vean, acá todavía se mantiene la Policía Nacional Civil en la parte alta de este edificio, haciendo las debidas inspecciones para corroborar que todo se encuentre de manera normal en este lugar. Como ya lo mencionábamos, únicamente se puede apreciar una captura, pero vamos a estar pendientes de qué mencionan las autoridades, porque todavía no se han brindado declaraciones al respecto. Ahí estamos al interior de una de las viviendas, se encuentran ellos. Vamos a estar, como le mencionaba, a la espera de cuáles son las declaraciones que brindan las autoridades. Repetimos, esto en los condominios San Francisco Menéndez del sector Barrio Modelo. Así que parte de la información que les tenemos, a la espera de ver qué más datos pueden arrojar las autoridades. Así que de momento pues ahí vemos que viene más, trae un sujeto más, trae el interior de esta cancha, así que vamos a estar pendientes de por qué delitos son los que le están imputando, o qué es lo que ellos tienen pendientes, por qué si tienen alguna orden de captura. Así que les tenemos, compañeros. Bueno, vamos a hacer un recuento rápido de lo que nos está contando Néstor Hernández y lo que está ocurriendo en la zona del Barrio Modelo. Los elementos de la Policía Nacional Civil están desarrollando un plan casa por casa y ya tienen una captura. Precisamente la persona que tenemos en este momento en la imagen. Los operativos casa por casa son para verificar que no haya viviendas usurpadas, o también si logran detectar a personas que tengan tal vez cuentas pendientes con la justicia. Esto está ocurriendo en este momento. Esta es la señal en directo de lo que está pasando en el Barrio Modelo de San Salvador. Son los condominios Francisco Menéndez del Barrio Modelo. Esto pues está cerquita también de una subdelegación ahí de la Corporación Policial. Hemos estado muy al pendiente de estas actividades que se están llevando a cabo durante las últimas semanas, y también nosotros hemos querido saber qué piensa la población de que elementos militares como de la Policía Nacional Civil sigan con los patrullajes de manera constante. Esto ha ocurrido en diferentes puntos, pero de manera particular en el centro de San Salvador, y que a pesar de ello se sigan registrando algunos hechos violentos en la zona. Lo consultamos con la gente y esto fue lo que nos dijeron. La verdad que desconozco el asunto, pero sí me parece que debería haber más presencia policial, ya que a veces en la tarde, cuando la mayor influencia de personas hay, es cuando a veces más se desata la delincuencia. Bueno, para mí está mal porque no brindan seguridad al país ni nada de eso, y incluso imagínense, le roban a uno aquí ni cuenta, o sea, que ¿quién le reporta a uno? No hay a quien reportarle, digamos, si le quitan algo o cualquier cosa que pase aquí. Si no hay autoridades en el momento, no puede haber ninguna captura, ¿va? Pero si tuvieran más permanentes, sí, ¿va? Pero como hay veces no hay. Bueno, opiniones ciudadanas respecto a los dispositivos policiales que van reforzados con elementos del ejército. Ya decían, la población parece no muy satisfecha, no muy contenta con eso de que las tanquetas estén ubicadas en puntos del centro de San Salvador. Mucha gente pide que se pongan en zonas rurales y que se pongan en colonias donde hay, digamos, un accionar intenso de la delincuencia. Pero teníamos datos también de lo que está pasando en el Barrio Modelo de esa capital, donde la policía está desarrollando un operativo casa por casa. Ya el periodista Néstor Hernández nos detallaba que ya hay algunas capturas y continúa la verificación en estos condominios del Barrio Modelo. Así es, uno de nuestros equipos está en el lugar. Estamos recabando también la información de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar durante las próximas horas. Esta es una actividad que se viene realizando también durante los últimos días y no es el primer lugar donde se lleva a cabo este dispositivo denominado Casa Segura. Así es, ya lo vimos también en el barrio Lourdes, donde se hizo diversas verificaciones, y esta vez la policía se ha dirigido hacia el Barrio Modelo. Si analizamos estas zonas son consideradas, digamos, de mucha incidencia delincuencial. Ahí hay, digamos, muchos mesones, hay, digamos, cerca comunidades, y bueno, y las autoridades en diversas ocasiones han señalado que estos son como puntitos rojos dentro de la capital, donde a veces puede ser, digamos, guarida de delincuentes. Hay mucha gente que vive y trabaja en esos lugares,
pero también a veces tienen el acecho de delincuentes. La policía se ha dirigido hacia estos condominios a verificar qué es lo que está ocurriendo y ya incluso teníamos imágenes de una persona detenida. Decíamos que esto se lleva a cabo en los condominios Francisco Menéndez, esta actividad que realiza las autoridades de la Policía Nacional Civil. Uno de nuestros equipos sigue en el lugar y más adelante nos estaremos enlazando para compartirle más detalles. Vamos a hacer de momento una pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, gracias por continuar con nosotros. Dentro de poco estaremos desarrollando el tema del día junto a Lorena Mengíbar, Carla Carranza, un tema muy interesante. Pero antes de eso vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Borja, quien también nos pondrá al tanto de lo que está sucediendo en algún lugar donde se encuentra para traernos el reporte en directo, en desplazamiento con la unidad motorizada. Gerardo, buenos días, buen fin de semana desde ya para ti y para todo el equipo. Gracias igualmente, compañeros, para ustedes un feliz viernes y un feliz fin de semana. Comentarles de que ya nos encontramos exactamente recorriendo la Alameda Juan Pablo II en el sentido que viene del oriente del país buscando hacia el poniente, para hablar en buen salvadoreño, hacia el sentido del parque infantil, para que tengan un panorama, por lo menos en el carril de ascenso en el que nosotros nos conducimos, pues ya se ve la carga vehicular ya bastante pronunciada, pues si logran observar en las imágenes la larga fila de vehículos que se encuentra, a diferencia de las personas que vienen viajando del sector del Hospital Rosales buscando hacia la terminal de Oriente, pues está un poco más libre, por lo menos en esta zona donde nos encontramos cerca de la alcaldía de San Salvador, Carlos. Bien, Gerardo, ahí estamos viendo lo que tú nos estás mostrando en este momento, el tráfico bastante complicado como suele ser en este sector, y por eso es que sabemos que las personas deben, como siempre decimos en Noticiero, sobre todo hoy, Gerardo, tomarse mucho tiempo antes para salir de casa. Recordemos que el tráfico los viernes incrementa y además hay proyección de lluvia, y la lluvia de por sí hace que el tráfico se vuelva más lento, así que podemos desde ya anticipar que el día puede estar un poquito complicado por eso, ¿no, Gerardo? Claro, muy importante lo que tú mencionabas, Carlos. Más si va a haber presencia de lluvia, es de tomar más en cuenta, tomar las medidas necesarias a la hora de conducir, tener un poco más de precaución, como siempre lo mencionamos, todos los equipos, pues es para mayor seguridad de todos los conductores y puedan desplazarse sin mayores inconvenientes donde ellos se dirijan. Bien, gracias, Gerardo. Vamos a enlazarnos contigo más adelante. A medida nosotros sí, está bastante congestionado. Logramos observar que en todo el contacto pues ha sido mínimo el avance que ha tenido. Obviamente eso nos da una referencia de lo difícil que está transitar por esa zona, Gerardo, así que hay que tener muchísima paciencia, y eso que hay vehículos en ambos carriles, tanto en el antiguo carril exclusivo del Citrams y ahora también en la vía normal, pero parece que ya ha cambiado todo. Claro, muy importante lo que Lorena menciona, pues tomar en cuenta nada más, tener un poco de precaución y ser un poco tolerante a la hora de conducir para poder llegar con bien a nuestros diferentes puntos. Gracias, Gerardo, por este reporte de tráfico a esta hora. Ya conocimos cómo se encuentra la Alameda Juan Pablo II, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos en Noticiero Hechos AM. A continuación vamos a desarrollar nuestro tema del día, algo que... Armando Godoy, como todos los viernes, Hechos RSE, mostrándonos una parte de la labor empresarial que a veces es poco conocida. Creo que las personas con discapacidad merecen todas las oportunidades que se les puedan dar realmente. Y eso depende de todos nosotros. Vamos a enlazarnos nuevamente con uno de nuestros equipos. Antonio Valladares nos tiene el reporte. Adelante. Antonio, te escuchamos. Buenos días, compañeros en el estudio, amigos que se informan a través del Noticiero Hechos. Nos hemos desplazado precisamente a Santa Tecla, en las inmediaciones de la avenida Baden-Powell y la carretera Panamericana. Precisamente acá es donde la ruta 168 hace su retorno hacia Quesaltepeque. Ya este día reanudaron actividad. Hemos visto como algunos de los buses y microbuses han pasado sobre esta arteria. Al parecer desde el día de ayer habrían reactivado su actividad, aunque no como generalmente se le brinda el servicio a la ciudadanía. Recordamos que todo el paro de labores de esta ruta surgió hace 4 días, esto debido a un ataque que fue perpetrado supuestamente por presuntos miembros de estructuras criminales. Ya platicamos con algunos de los usuarios de esta ruta para que nos den su reacción en torno a la reactivación de la actividad. Escuchemos cuál es su opinión. Bueno, yo pienso de que está bueno, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas dificultades toda esta semana
Por ejemplo, yo tenía consulta el lunes, pero nos encontramos que había paro y no pudimos venir, hasta hoy venimos. Entonces, ahora hay, pero son como 4 más o menos las que andan corriendo. Bien, esa es parte de la información que les tenemos a esta hora de la mañana con respecto a la reactivación de la actividad de la ruta 168. Brevemente les vamos a dejar cómo se encuentra el panorama con respecto al tráfico acá sobre la carretera panamericana a unos cuantos metros del Hospital San Rafael. Con estas imágenes retorno a la señal hasta el set principal, compañeros. Bueno, gracias Antonio Valladares por darnos ese panorama de cómo amanece Santa Tecla en este día viernes, y desde ahí, desde la zona de Santa Tecla, nos vamos a trasladar ahora hasta la Plaza Salvador del Mundo para conocer otro dato de cómo está también el tráfico en esa parte de San Salvador. Vamos con Marcela Rivera. Bueno, como era de esperarse para este día viernes, el tránsito vehicular se ha tornado bastante complicado en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo, especialmente para los que se dirigen hacia el centro del país sobre la Alameda Roosevelt. Estamos viendo una cantidad de vehículos importantes que están circulando a esta hora de la mañana, y también los que vienen subiendo hacia el Paseo General Escalón, y precisamente esto es uno de los puntos más críticos por las paradas de buses que en muchas ocasiones no son respetadas, sino que abarcan 2 de los carriles, como lo estamos viendo en las imágenes, y esto tiende a complicar la situación vehicular aún más. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles cómo se encuentra el panorama en el Boulevard Constitución para los que ya buscan incorporarse hacia este redondel. De igual forma, la fila de vehículos se mantiene en ese sentido. Sin embargo, para las personas que se dirigen ya hacia la carretera de Oro, pueden hacerlo sin mayores inconvenientes. Hemos visto elementos de la Policía Nacional y Civil que se encuentran desplegados en diferentes puntos, y eso para garantizar la seguridad a todas aquellas personas que transitan a diario por esta zona, especialmente en la parada de buses. Bueno, ahí tenemos lo que está ocurriendo en la zona del Salvador del Mundo. Este es un punto, digamos, importante de convergencia de rutas de otras vías principales en San Salvador: el Paseo General Escalón, la Alameda Manuel Enrique Araujo, la zona de la Alameda Roosevelt y el Boulevard Constitución. Sí. Y por eso siempre tenemos tráfico en este sector. Claro, a pesar de que voy a retomar lo que decía nuestro compañero Julio Guevara hace unos minutos, para ser viernes, no, y final de mes, ojo, que final de mes, porque es 29 también, a muchos les pagarán hoy, 30 cae sábado, así que mucho cuidado también con eso. Bueno, y 1 de octubre es domingo, imagínate, ya el Día del Niño, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí tenemos el tráfico en esta mañana. Realmente, como decías tú, es un viernes un tanto atípico. Esperemos que se mantenga así y que también, si tenemos lluvia, pues que no genere muchas afectaciones. Porque aunque se espera desde el mediodía, dijeron, ¿no? Sí, exactamente. Transcurso de la tarde-noche vamos a tener lluvia en diferentes puntos del territorio nacional. Comenzábamos con una noticia un tanto, no sé, desgarradora en cuanto a la vulnerabilidad de El Salvador ante fenómenos climáticos, la muerte de esta familia en La Libertad. Y bueno, y ahí tenemos un panorama, digamos, un tanto distinto en cuanto al tráfico, que creo yo que nos está dando por lo menos un respiro en el viernes. Imágenes desde la Plaza Las Américas, Monumento Divino Salvador del Mundo, los carros que comienzan a circular, que proceden desde la Alameda Roosevelt, ahora buscando el Boulevard Constitución o el Paseo General Escalón. Ese es el punto que tenemos en este momento con nuestro equipo. 7 de la mañana con 16 minutos, ahí podemos observar la cantidad de vehículos como es usual a esta hora, y en ocasiones suele ser un poco más complicado el flujo y el congestionamiento que se genera. De momento libre para circular en la zona del Salvador del Mundo, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Bueno, un dato es que tenemos cielos nublados en diferentes puntos del territorio nacional, porque ya lo decía Lorena Mengíbar, también ya lo decía la gente. Uno de los temas del momento continúa siendo la reforma al sistema previsional aprobada en la Asamblea Legislativa. Esta mañana nosotros en el espacio de la entrevista vamos a abordar algunos aspectos de este tema, pero comenzamos poniendo algunos puntos en contexto. Aprobada la reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa, ahora tanto los jubilados como los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones tienen muchas preguntas a las que buscan respuesta. Entre los aspectos más visibles de la reforma están: la cotización ya no será del 13% mensual, sino del 15%. Ese aporte está compuesto por un 7.25% de parte del trabajador y un 7.75% de parte de los patronos. Es decir, usted verá un leve incremento en el descuento que se le hace en materia de AFP. En el caso de las administradoras también registrarán un cambio, pues disminuye el porcentaje de comisión que se destina a la administración de los fondos y al seguro de invalidez y sobrevivencia.
Actualmente es del 2.2% del ingreso y con la reforma será del 1.9% del ingreso base de cotización. La reforma introduce además una cuenta de garantía solidaria que servirá para tener derecho a una pensión de longevidad después de 20 años de recibir pensión. Los debates sobre la reforma fueron intensos. Se viene hablando del tema en 2016. Arreciaron en este 2017 y se cierran con la reforma aprobada por 74 votos y 3 abstenciones. Una buena reforma para algunos economistas. Yo le digo, o sea, uno no puede minimizar ni debe de quitarle el mérito realmente a una propuesta que lleva un trabajo enorme. O sea, solo la propuesta de la ICP. Esa propuesta se construyó en casi un año de trabajo con muchísimas organizaciones y a pesar de que el gobierno lo trata de minimizar y decir esta es la propuesta de las AFPs, no, esta es la propuesta de un gran componente de la sociedad civil. Con la reforma se borra del horizonte la figura del impago que tantos problemas generó en abril de este año, porque el proceso legislativo incluyó una reestructuración de la deuda, es decir, por ahora desaparece la amenaza de un impago. No hay impagos, no va a haber impagos. La cuenta de garantía solidaria que incluye la reforma recibirá a partir de 2020 hasta un máximo del 2.5% del presupuesto general de la nación para pensiones mínimas. Si la cuenta solidaria es insuficiente, en 2018 y 2019 podrá inyectar 1.7%. En segundo lugar, recibirá una cotización especial sobre el monto de la pensión de los optados según el monto de su pensión. El trabajador también hará aportes a esa cuenta de garantía solidaria. Recibirá primero 5 puntos de los 15 de cotización, es decir, 5% del ingreso base de cotización, y disminuirá levemente a través de los años hasta llegar al 2% en 2050. Otro aspecto importante en la reforma es que podrá solicitar un anticipo de sus ahorros. El afiliado con al menos 10 años de cotizaciones puede pedir hasta el 25% del saldo de su cuenta individual. Sin embargo, el anticipo debe ser obligatoriamente reintegrado. En la reforma no sufrirá cambios por ahora la edad de jubilación. Continuará siendo de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, aunque se genera el compromiso de una revisión en 2021 para que inicie en 2022. Estos son algunos de los aspectos puntuales de la reforma. Cerramos la semana con este mismo tema, en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña el ingeniero René Novelino, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos. Ingeniero, un gusto recibirlo esta mañana de viernes en el que se cierra una semana tan intensa con el tema pensiones. Así es, buenos días Manuel, buenos días a todos los televidentes. En realidad ha sido una semana que ha culminado esfuerzos que vienen ya de meses atrás y que ha sido bastante intensa, pero que ha dado frutos importantes para el país y para los trabajadores. Ingeniero, la primera pregunta que surge es esto lo que esperaba Asafondos? ¿Es esto lo que esperaba la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones? ¿La aprobación que se dio en la Asamblea Legislativa y así como se dio? Bueno, realmente creo que ha sido muy satisfactorio para nosotros ver que todas las fracciones políticas al final del día y después de una discusión bastante intensas hayan llegado a votar por una misma propuesta, y yo creo que esa es una muy buena noticia para el país, no solo en el tema de pensiones, sino que demuestra que nos podemos poner de acuerdo y muchas veces la sociedad le reclamamos a los políticos la falta de acuerdos, y creo que en este caso eso es importante. Sobre el contenido propiamente de la propuesta, nosotros también podemos decir en términos generales que nos sentimos satisfechos, porque en esencia la propuesta aprobada se basa en un insumo que nosotros propusimos a la sociedad, que fue retomada por 4 partidos políticos y la cual se vio enriquecida también con aportes del gobierno y del partido FMLN. En esencia, en esa propuesta van integrados, por tanto es la suma, es el resultado final de una serie de aportes y contribuciones que prácticamente todos los actores políticos hicieron y los diferentes sectores que tuvimos la oportunidad de presentar propuestas. En una reforma de tal magnitud como la que ha sido aprobada,
es difícil pensar que uno va a estar absolutamente de acuerdo en todo, Manuel, y yo creo de que eso es imposible de pensar en una sociedad tan plural como la nuestra. Pero sí creo que se mantuvo en esencia el cumplimiento de los objetivos y planteamientos que nosotros hicimos desde el principio, que esta no tenía que ser una reforma con sesgo fiscal, sino que una reforma de pensiones que llevara alivio fiscal al Estado. Y en realidad, con satisfacción vemos que lo que se aprobó es precisamente eso, partiendo de una premisa fundamental que también nosotros mencionamos en todo momento, que se respetara la propiedad individual de los ahorros de los trabajadores, y eso afortunadamente pues es la base de lo que fue aprobado el día de ayer. Fue un debate largo en el que se dijo absolutamente de todo. Al final se logra la aprobación por 74 votos y viene el proceso de análisis de las incidencias y el impacto que va a tener en la vida de los trabajadores la reforma aprobada. Pero siempre surgen voces, ingeniero, en medio de toda esta discusión, y hay gente que dice, bueno, pero una vez más son las administradoras de fondos de pensiones las grandes ganadoras de esta reforma. Usted como presidente de Asafondos, ¿qué le dice a esa gente que aún hoy, cuando hay un acuerdo, todavía sigue, digamos, en ese cuestionamiento y en ese señalamiento a las AFP? Yo francamente quisiera tener la oportunidad de plantear y que esas personas vean la propuesta de reforma que se ha planteado, vea cuáles son el contenido de la misma y que puedan constatar personalmente que lo que fue aprobado con la concurrencia de los votos de los diferentes partidos es una mejora significativa en las pensiones de los trabajadores salvadoreños. Y como parte de los acuerdos a los que se llegó, todos los interesados, todos los participantes en el sistema, trabajadores, empleadores, el gobierno, las administradoras de fondos de pensiones, todos estamos aportando algo y todos salimos recibiendo algo. En el caso particular de las AFP, lo que en la Asamblea se aprobó es una reducción de los ingresos por encima de lo que había sido planteado por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. No entiendo desde qué perspectiva se plantea que los grandes ganadores sean las AFP, cuando en realidad el centro de la reforma no es el costo de la administración, sino que pagar mejores pensiones estables y vitalicias a la gente y también generarle un alivio fiscal enorme al país. Tan enorme como que la otra semana no vamos a caer en impago por el hecho de que la reforma fue aprobada el día de ayer. Tan grande como el hecho de que los flujos que va a tener que pagar el Ministerio de Hacienda el próximo año por pensiones se le reducen a menos de la mitad de lo que tendría que haber puesto si no hubiera habido reforma. Y ahí puedo seguir enumerando una serie de elementos adicionales que puede contradecir ese argumento. Si vemos hasta ahora las reacciones a nivel político que se han dado, están, digamos, enfocadas en decir, bueno, que se ha logrado un acuerdo, que se ha logrado solventar el problema del impago. De hecho, el mismo ministro de Hacienda decía, ya no va a haber impago con la reforma aprobada. Pero es el mismo ministro también el que en determinado momento califica la reforma de un parche. Ahí a esa voz pues se suman otras que dicen, mire, esto es un parche. Dentro de 15 o 20 años vamos a volver a esta misma discusión. Yo estoy en total desacuerdo con señalar que esta reforma es un parche. Es la única reforma integral que ha habido en el tema de pensiones en los últimos 20 años. Lo que sí se ha venido haciendo en el pasado es precisamente hacer parches que lo único que buscan es darle un poquito de oxígeno a las finanzas públicas, a través de crear mecanismos de inversión obligatoria o de cambiarle las características a esos mismos instrumentos. De lo que estamos hablando aquí es de un relanzamiento de un sistema que prácticamente está partiendo, lógicamente, de una historia y de una base de estos 19 años y un esquema de capitalización y de ahorro individual, pero que es
una cosa nueva y que tiene sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que eso es importante destacar. Lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa el día de ayer o en la madrugada de ayer está basado en un estudio que fue realizado oportunamente y que fue revisado por expertos del Banco Mundial y que dijeron, mire, nosotros decimos que esta es una solución robusta por 40, 50 años. En 40 o 50 años pensar que no va a haber ninguna reforma, Manuel, yo creo que es ilusorio. Que en 15 o 20 años tenga necesidad de hacerse una reforma, es posible, porque no conocemos, no tenemos la bolita de cristal, no sabemos cómo se va a comportar la demografía en estos años y si puede haber un cambio importante en ese tema. Pero de eso a que esto sea un parchecito solo para tirar la latita un par de años más para adelante, yo categóricamente estoy en total desacuerdo con eso. Ahora bien, ingeniero, ya la reforma es un hecho, fue aprobada por los 74 diputados que la acompañaron. De hecho, casi en el mismo ínterin de tiempo, la Presidencia de la República estaba anunciando que ya había sancionado los decretos. Pero ¿considera usted que hay deudas en materia previsional todavía en El Salvador? Porque al calor del debate de la reforma se habló que era necesario ampliar la cobertura e incluso hubo propuestas para incluir a sectores como el informal. Entonces, ¿considera usted que esa es una materia pendiente que también se debería enfocar y ver, digamos, aspectos como la cobertura digamos, en materia previsional en El Salvador? Sin lugar a dudas, esa es una materia pendiente y nosotros lo señalamos desde que se hizo la presentación de la propuesta nuestra en febrero de este año. Manuel, nos centramos mucho en hablar de la problemática de los trabajadores que estamos dentro del sistema de pensiones, que somos el 30% de la población económicamente activa. Pero la realidad, afuera de este estudio, al salir uno de aquí del canal, hay una señora vendiendo pupusas y café, otro señor vendiendo pan, etcétera, etcétera. Y viendo las estadísticas, 70% de las personas que están en edad de trabajar en El Salvador no cotizan, se desempeñan en el sector informal de la economía. Ese es un reto enorme que tenemos como país, que con la reforma no ha sido abordado. Tímidamente, pero dando pasos positivos, en la reforma sí se abordan otro tipo de problemáticas que hasta el momento no se habían discutido y que yo creo que es importante poner en la mesa, y una colega suya de un medio escrito me hacía la pregunta ayer. ¿Qué áreas tenemos pendientes? Bueno, el tema de cobertura es una asignatura pendiente y yo creo que media vez esto ya es ley de la República, deberíamos de empezar a discutir el tema de las personas que no tienen cobertura. Pero hay temas en los que sí se han avanzado, por ejemplo, en poner un poquito más a tono la realidad del mercado laboral con los requisitos para pensionarse. Yo creo que no se le ha dado suficiente aire al hecho de que hubo una reforma en la cual se redujo de 25 a 20 años el tiempo mínimo de cotización para que las personas tengamos derecho a un beneficio por vejez. Eso pasa desapercibido y se habla mucho, por ejemplo, del 1% más que la gente va a pagar, pero eso es una medida que va orientada a que haya un poquito más de cobertura porque facilita el acceso a las pensiones. De hecho, ingeniero, ese era un dato que llamaba la atención porque cuando escuchábamos las declaraciones de los que estaban involucrados en el debate, hablaban y hacían los cálculos con base a 20 años. Y es ahí donde todo el mundo se empieza a preguntarse, bueno, y si revisamos los datos de cómo estaba el sistema previsional, la base eran 25. 25 años. Ha habido una reducción de 25 a 20 años en el requisito de tiempo de cotización, más en línea con la realidad del mercado laboral salvadoreño. De ahí, otro tema que me preguntaba su colega, el tema de género, que a veces también pasa desapercibido. En la actualidad, y eso es una realidad que reflejan las estadísticas, las mujeres devengan salarios menores que los hombres en el mercado, aún realizando las mismas actividades. Eso es una distorsión del mercado laboral que
que se refleje en el sistema de pensiones, porque si los salarios son más bajos, las pensiones lógicamente son más bajas. Eso no lo podemos resolver directamente desde el problema de pensiones, sino de que hay que resolver esa inequidad en el mercado de trabajo. Pero en pensiones tenemos el tema adicional de que hasta ahora las pensiones de hombres y mujeres se calculaban con fórmulas diferentes, Manuel, atendiendo a que la biología ha establecido, y podemos debatir por qué, las mujeres tienen una expectativa de vida más larga que los hombres. Por tanto, su ahorro para pensiones, la fórmula de ellas, hacía que ese dinero, el dinero, si una mujer y un hombre ahorráramos lo mismo para pensionarnos, la pensión de la mujer era menor con la fórmula actual porque le tenía que alcanzar para cubrirle una expectativa de vida como pensionada más larga que un hombre, aparte que jubilan más jóvenes. Ahorita eso se nivela. Si un hombre y una mujer ahorran lo mismo, van a tener exactamente la misma pensión. Y como las mujeres son más longevas, viven más que nosotros los hombres, las principales beneficiarias del seguro de longevidad que se está estableciendo y que le garantiza a uno que hasta el último de sus días va a tener pensión, van a ser sin lugar a duda las mujeres, lo cual es una medida orientada a hacer un equilibrio de género que no podemos hacer desde el mercado laboral, sino que en este caso tratando de tomar una política desde el sistema de pensiones. Ingeniero, al calor del debate del tema pensiones, también mucha gente se ha interesado por conocer cuál es su situación. Y de hecho había mucha gente preguntando qué pasa con las cuentas inactivas, qué pasa si yo solo coticé un periodo de tiempo y luego no he podido volver a la fuerza laboral. ¿Cómo digamos, cuál es el panorama que tenemos en cuanto a este grupo de cotizantes que está ahí, pero por diversas razones no está aportando a su fondo de retiro? Sí, yo creo que es importante decirlo. Las personas, desde el momento en que hacemos la primera cotización, es como que si abrimos una cuenta de ahorro. Si una persona sigue en el mercado de trabajo, esa cuenta de ahorro se alimenta mes a mes con las cotizaciones que se están percibiendo, más la generación de rentabilidad. Si una persona se queda sin empleo, o se va del país, o ya no está cotizando, la cuenta de ahorros queda abierta, pero adquiere el carácter de inactiva. El que esté inactiva no quiere decir que no le esté generando rentabilidad o que la persona pierda la propiedad. Yo quiero ser bien enfático en eso. La persona es dueña de su cuenta, esté activa o esté inactiva. La persona recibe rentabilidad, esté activa o esté inactiva la cuenta. Lógicamente, si alguien no está cotizando, no va a alcanzar el tiempo mínimo de cotización, no va a poder pensionarse, pero mantiene la propiedad de la cuenta y es acreedor a que se le devuelva su dinero cuando llegue a la edad de jubilación. Hubo un cambio, estamos hablando, quizás es importante hablar de estadísticas. Tenemos cerca de 900,000 personas ahorita que tienen cuentas inactivas. Es decir, que en este momento, por las razones que sean, no están trabajando, están en el sector informal, están en Estados Unidos, las razones pueden ser diversas, no están cotizando, pero tienen una cuenta abierta. Las administradoras de fondos de pensiones tenían la facultad en la versión anterior a hacer cobros sobre algunas cuentas inactivas que superaran un determinado saldo. Hubo una modificación en la ley para eliminar esa facultad. Vale la pena señalar de que las cuentas inactivas, aun cuando la ley lo facultaba, las administradoras no han hecho en ningún momento cobros anteriores sobre cuentas inactivas, pero estamos claros que avanza en la seguridad jurídica de las personas el hecho de que haya una modificación legal y que por ley se proteja que las cuentas inactivas sigan sin ningún cargo a lo largo del tiempo en que estén administradas por las AFP.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Si usted tiene una cuenta inactiva, lo mejor es que busque información, porque de pronto hay personas que sacan deducciones anticipadas sobre lo que está pasando con su dinero, y lo mejor es solicitar la información para que usted tenga un dato certero. Vamos a ir a una pausa porque tenemos más preguntas sobre esta reforma de pensiones esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos la oportunidad de conversar con el ingeniero René Novelino, presidente de ASA Fondos, y estamos hablando de la reforma de pensiones que se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa. Ingeniero, hay aspectos que se quedaron tal y como estaban. La edad de retiro de las personas, tanto para hombres como para mujeres, sigue siendo la misma, pero hay un compromiso de revisión de ese punto a futuro. Tal vez si nos explicara, digamos, cómo va a funcionar esto, porque mucha gente se pregunta si, digamos, si esto va a cambiar de un día para otro, dice, y voy a tener que trabajar más tiempo. Ok. Sí, la edad de jubilación ahorita ha quedado igual, 60 años hombres, 55 años mujeres. Sin embargo, ya quedó una disposición en la ley que establece que cada 5 años se tiene que revisar obligatoriamente la edad de jubilación, y que la primera revisión se tiene que realizar para el año 2022, es decir, dentro de 5 años, como para que los amigos televidentes lo vayan teniendo en cuenta. Para evitar que hayan arbitrariedades o sustos en este tema, ya la ley dice cuál va a ser el mecanismo de revisión de ese parámetro tan importante. Y lo que se ha planteado es que va a haber una comisión llamada Comisión Actuarial, que va a tener a su cargo la revisión de todos los parámetros de funcionamiento del sistema de pensiones, y va a revisar cómo va cambiando en el tiempo la expectativa de vida de la población. Hay una entidad llamada CELADE, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía, que publica periódicamente cómo va variando la expectativa de vida en los países de América Latina y del Caribe. El planteamiento es que esta comisión actuarial, Manuel, tome la información que provee CELADE y que con base a eso, por ejemplo, si la expectativa de vida de los hombres en esos 5 años crece en 1 año o en 6 meses, el aumento de la edad de jubilación va a estar en función del aumento de la expectativa de vida de la población. Dicho en español, va a crecer la edad de jubilación en la medida en que las personas vayamos viviendo más. Y le pusieron un techito para darle seguridad a las personas de que no va a subir en cada revisión más allá de 1 año. Por tanto, lo máximo que pudiera subir en el año de 2022, para que desde allá la gente empiece a hacer su cálculo, es que la edad de jubilación en el 2022 sea 61 años para los hombres y 56 años para las mujeres, si así se decide. Ya, no lo estoy afirmando, solo estoy poniendo un ejemplo del mecanismo que está planteado en la ley. Entonces, en todo caso serían aumentos anunciados que se vendrían cada 5 años, como para que las personas puedan saberlo con suficiente anticipación y no como un sorpresivo de que de la noche a la mañana le digan a usted, Manuel, se aumentaron 5 años de una sola vez. Eso creo yo que es bastante positivo, porque es mucho más razonable que pensar que de la noche a la mañana hayan aumentos muy fuertes. Hay elementos importantes que llaman la atención, porque mucha gente, digamos, se pone a la expectativa de los elementos nuevos que surgen con la reforma aprobada. Claro. El acceso al 25% de lo que se ha cotizado. Mucha gente incluso dice, bueno, yo estoy dispuesto a ir a solicitar que me den ese dinero, pero yo me acuerdo que usted daba unas declaraciones en reacción a este mismo tema y decía que hay un calendario con base a edad para poder tener acceso a ese dinero. Tal vez, ingeniero, si nos explica y le deja claro a las personas que dicen, voy a retirar parte de lo que ya tengo en mi fondo de retiro. Ayer fue un día intenso, precisamente porque se generó mucha inquietud
Y me llama muy poderosamente la atención que la mayor parte de las consultas que su servidor recibió eran en el sentido de cuándo llego a poner mi solicitud para el anticipo. Y como usted bien señala, yo ya lo había dicho, pero ahorita que ya va a ser ley de la República, nace un derecho para los trabajadores que tienen como mínimo 10 años cotizados para solicitar ese anticipo, que todos deben recordar que es un anticipo de su cuenta individual, no es un préstamo, pero por razones de manejo de dinero no se puede atender las solicitudes de todo el mundo al mismo tiempo. Y precisamente por eso hay una disposición transitoria en la ley, en la cual la medida va entrando en vigencia por grupos poblacionales. Año con año va abarcándose más gente, priorizando ahorita a aquellos que están más cercanos a la edad de jubilación, porque esta es una prestación para los trabajadores que se encuentran activos, no para las personas que ya están pensionadas. Muy bien. Entonces, se le da prioridad a aquel que está más cerca de la jubilación, porque al llegar a la edad de jubilación perdería ese derecho. Entonces, arrancando desde este mismo año 2017, en el decreto quedó que eso va a entrar en vigencia 30 días después de que esté en vigencia toda la ley. Sí. Haciendo la cuenta, si aparece publicado en el diario oficial del 28 de septiembre, porque fue sancionado por el señor presidente ayer mismo, haciendo cuentas, la ley entraría en vigencia el 6 de octubre. Por tanto, las solicitudes se podrían empezar a recibir allá por el 6 de noviembre, si sale publicado en el diario oficial del 28 de septiembre. Y ahí podría solicitarlo las personas que están a 2 años de jubilarse. En lo que resta del 2017 solo se atenderían solicitudes de caballeros que tengan 58 años o más, o de señoras que tengan 53 años o más. En el año 2018 se va a abarcar a otro grupo poblacional, y así vamos a ir sucesivamente hasta el más joven que tenga solo 10 años de cotización pueda ir a hacer su solicitud. Así que yo les sugeriría, y vamos a comunicar esto oportunamente, no tengo en la cabeza todo el transitorio, pero va a ser publicado para que las personas sepan cuándo pueden solicitar este anticipo. No es que todo el mundo pueda llegar el 6 de noviembre a solicitarlo, porque no hay capacidad instalada para atender 1 millón de solicitudes de esa naturaleza. Ingeniero, una de las preguntas que surge también es el tema de la rentabilidad. Durante los debates de la reforma de pensiones, en diversas veces también que conversamos con usted, hablábamos de la baja rentabilidad que se obtiene de los fondos que se prestaron al gobierno. Decíamos que las AFP estaban por llegar al tope del 45% de préstamos. ¿Cómo cambia la rentabilidad con lo aprobado en la Asamblea Legislativa? Porque ese incluso fue uno de los puntos que usted me señaló aquí en diversas ocasiones, que me decía, mire, si hay una gran cantidad de dinero prestado al Estado, y la rentabilidad es baja, y el resultado tenemos una muy baja pensión. ¿Cómo cambia esto? Cambia significativamente. A ver, nosotros tenemos una realidad ahorita. Tenemos una porción de las inversiones en estos instrumentos de carácter obligatorio y otra porción que se invierten libremente, pero dentro del marco de la ley. 60% obligatorio, 40% libre. Ese 60 obligatorio hoy por hoy ha estado devengando una tasa promedio de 2.25, Manuel. Las reformas de ayer en la madrugada le van a aumentar ese 2.25 de lo actual poco a poco hasta llegar a 4.50. Va a duplicar la tasa de interés. Y de lo que se empiece a emitir de octubre en adelante, van a pagar una tasa de interés del 6%. O sea, va a haber en el tiempo una mejora significativa en la rentabilidad en la parte obligatoria. Y en la parte no obligatoria hay aperturas a incorporar nuevos instrumentos de inversión
que puedan generar una rentabilidad mayor al afiliado. Entonces, tanto en la parte obligatoria como en la no obligatoria hay mejoras significativas en el régimen de inversión, lo que se va a traducir, no mañana, por supuesto, sino que con el tiempo, en una mejor rentabilidad y una mejor pensión para las personas. La pregunta también que está flotando en el aire es la relación AFPs-Estado. ¿Van a continuar los préstamos de acuerdo a los cambios que se hacen en el sistema previsional? Sí, pero de una manera menor. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por el hecho de que el Estado ya no va a ser responsable directo del pago de las pensiones del decreto 100. Eso antes se pagaba, hasta este momento se paga con deuda del Estado. Eso ya no va a ser el caso. Y también, yo creo que eso tampoco se le ha dado mucha difusión, quedó una obligación al Estado de poner un porcentaje dentro del presupuesto general de la Nación para el financiamiento de las obligaciones por pensiones. Al haber dinero del presupuesto para ese fin, el ICE y el INPEP ya cuentan con una fuente de financiamiento parcial de sus obligaciones y la emisión de deuda se va a reducir a un papel complementario. Y por supuesto, ahí va a seguir el compromiso de los fondos de pensiones de comprar ese complemento, pero ya no a una tasa tan baja como la que se estaba haciendo, sino que a una tasa del 6%. Entonces, gana el Estado porque continúa el financiamiento, pero ya no hay un desmedro de derechos para el trabajador, sino que ya está recibiendo un rendimiento adecuado por su inversión. Ingeniero, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros. Obviamente la reforma contiene más de 80 artículos 90. Y creo yo 90, bueno, imagínense, y todas las preguntas que surgen en torno a cada cosa que contiene esos artículos. Así hay muchas preguntas sobre este tema. Desde ya dejamos abierta la invitación para poder seguir conversando con usted, porque obviamente a medida avanzamos también en el análisis de lo que se cambió, también surgen más preguntas, más interrogantes de parte de los trabajadores, como también de los gente que ya está pensionada. Ingeniero, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por su invitación. Buenos días a todos los amigos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información para nosotros. Gracias, Manuel. Así es, hay información importante que usted debe conocer. Cuando son las 8:27, se nos reportó una protesta en la zona de la Universidad de El Salvador. Ya uno de nuestros equipos está en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante, Azucena Sandoval. Buenos días, estamos frente a la Universidad de El Salvador, donde en esta oportunidad la coordinadora sindical salvadoreña está realizando una peculiar protesta. Esto por la aprobación de las pensiones que fueron aprobadas ya por los diputados. Estas personas están rechazando esta reforma que ellos aseguran es cosmética que se hizo al sistema de pensiones. Aseguran que no viene a resolver el problema fiscal y que solo viene a reforzar la privatización, postergando la crisis, dicen ellos, y dejando intacto el sistema previsional actual. Es parte de lo que se está viviendo frente a la Universidad de El Salvador. Sobre este punto no hay tráfico vehicular porque esta protesta la están llevando a cabo aquí frente al Monumento al Agua. Es parte de las informaciones que por supuesto nosotros se las vamos a presentar en detalle por supuesto en el noticiero del mediodía. Yo con esta información regreso la señal. Buenos días. En las próximas emisiones de Noticiero Hechos conocemos más detalles sobre esta protesta. Ahora vamos con Antonio Valladares, quien tiene más información a esta hora. Antonio, adelante. Así es, nos encontramos en el caserío El Charcón, esto jurisdicción del Cantón San Rafael, abajo en La Libertad. Esto es lo que quedó del trágico incidente que se generó en horas de la noche, donde las lluvias provocaron un deslave que dejó como saldo al menos 4 personas fallecidas, identificadas como Valeria Vanessa Castellón, de 5 años de edad, Herbert Castellón, de 8 años, Carla Vanessa Castellón, de 30, y un hombre que solamente fue identificado como Víctor. Como pueden observar en las imágenes, la tragedia ha sido grande, pero según algunos habitantes pudo ser peor si no hubiera existido acá un muro de contención que básicamente fue el que provocó que la vivienda se destruyera, la vivienda donde precisamente murieron estas 4 personas, pero también evitó que los hogares que se encuentran aledaños pues resultaran sin mayor daños, solamente estructurales, pero no hay más víctimas que lamentar. Acá ya llegaron
algunos familiares, también han llegado representantes de la alcaldía municipal. Nosotros le estaremos dando seguimiento a toda esta situación y por supuesto le vamos a estar ampliando más detalles en la siguiente emisión del Noticiero Hechos. Bueno, ahí teníamos datos puntuales sobre esta situación que ha ocurrido en el Departamento de la Libertad, un deslizamiento que le ha costado la vida a 4 personas, y hay que prestarle atención a los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se esperan lluvias para esta tarde y también durante la noche e incluso para el fin de semana. Teníamos reportes de los meteorólogos y también los datos que nos daba Lorena Mengíbar más temprano. Sí, este es el mapa de momento y pues no se reportan lluvias, pero sí han dicho las autoridades que a partir del mediodía se podrían empezar a reportar en diferentes puntos del país, a mantenernos alerta de lo que digan también las autoridades de protección civil. Y bueno, hoy es 29 de septiembre, casi el Día del Niño, y nuestros compañeros de Hola El Salvador desde ya están de fiesta. Por esta fecha tan importante saludamos la Chilindrina o Celina Chanta. Hola. ¡Ay, usted lo dijo bien! Mire, me estoy practicando todavía la voz de la Chilindrina. Pero nada, Carlita, así es. Bueno, buenos días a toda la gente de Noticiero Hechos. Ya estamos listos en Hola El Salvador. Desde hace meses venimos planeando todo el mes de octubre y específicamente iniciar el mes de octubre para celebrar a todos los niños. Nuestro programa está lleno de muchos niños. Vamos a tener el talento de ellos en el canto. Tenemos reportajes muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se imaginan ustedes a los robots? ¿Cómo se los imaginaban ustedes cuando eran niños? Como los Transformers. Como los Transformers. Los robots. ¿Cómo se los imaginaban ustedes? ¿Que comían, que no comían, que duermen, que no duermen? Sí, hay robots como los Tamagotchis que hay que cuidarlos, ¿verdad? Bueno, entonces hicimos un reportaje y les preguntamos a los niños esto, cómo se los imaginaban o cómo se los imaginan hoy de niños, y decían, bueno, yo me lo imagino que come carne. Otros decían, no comen, se cargan con baterías. Muchas cosas de las inocencias de los niños. Así que acompáñennos a Hola El Salvador porque tenemos 3 horas de entretenimiento. Bueno, nos quedamos con ustedes. Regresamos nosotros el día lunes, 5:30 de la mañana, Hechos AM. Feliz fin de semana.